A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, bienvenidas nuevamente a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos aquí a nuestra invitada Mabel Pinto. Ella nos va a hablar un poco sobre el tema de inteligencias múltiples. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por la invitación. Realmente es un tema muy interesante, muy apasionante, que yo creo que proporcionar información sobre este tipo de tema al público es de gran utilidad, ¿no? Entonces, gracias por esa invitación. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, les comento un poco que la psicóloga Mabel Pinto ha tenido experiencia de recibir cursos a través de Howard Gardner, que es quien hizo todo este tema de las inteligencias múltiples. Él es el que conceptualizó todo este tema de inteligencias múltiples. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos cómo fue tu experiencia de recibir estas capacitaciones con él, estos cursos con él, y ¿cómo inició el tema de inteligencias múltiples? Porque antes hablábamos solo del tema de inteligencia cognitiva, todo el tema racional, que tenemos cierto coeficiente intelectual, un porcentaje que se usa, otro que no. ¿Y cómo partió todo este tema de las inteligencias múltiples? Mira, sí, justamente el psicólogo estadounidense Howard Gardner es quien crea la teoría, ¿ya? Él crea esta teoría a partir de identificar que a la gente se le medía simplemente por su coeficiente intelectual, enfocado nada más a la habilidad numérica, a la habilidad lingüística. Pero se da cuenta justamente por el tema de estudios en personas con lesiones cerebrales que se les afectaba cierta parte del cerebro, pero había otra parte del cerebro que se quedaba intacta y que igual podía funcionar. La parte atrofiada obviamente sí tenía una disminución de las habilidades, pero había otras partes que se quedaban intactas y que se podían desarrollar. Ahí, por ejemplo, con esos estudios, más haciendo análisis de personas destacadas, como un ejemplo, yo que sé, tienes a Stephen Hawking, ¿no? Es una persona, todos los catalogamos como inteligente, pero tú lo comparas a Leo Messi en la cancha. Wow, es un genio en la cancha. Entonces, quiere decir que cada uno de ellos tiene inteligencias distintas, ni más ni menos que distintas. Entonces, a partir de ese análisis, de esos estudios, justamente Howard Gardner hace esos acercamientos. Y ahora él tiene un programa que se llama Project Zero, que se desarrolla en la Universidad de Harvard, donde justamente yo tuve la oportunidad de asistir y tener todo un programa de aprendizaje con él y su equipo de trabajo. Es muy interesante porque reúne a un montón de profesionales de todo el mundo, donde tú vas a la universidad, donde tomas un montón de módulos acerca de la teoría y tienes la oportunidad de dialogar con Howard Gardner y con su equipo de trabajo, y donde puedes inclusive exponer la problemática de tu país para que con ellos poder resolver ciertas cosas de cómo poderlo implementar también cada uno de nosotros en nuestros países. Y es súper interesante esto que nos dices de la parte atrofiada y la parte desarrollada. Es como músculos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros estamos acostumbrados a ejercitar ciertos músculos del cuerpo, esos son los músculos que más se van a desarrollar y van a estar más aptos para hacer cierta actividad. Lo mismo pasa con el cerebro. Si es que nosotros optamos
optamos por ejercitar más una parte de nuestro cerebro, la parte cognitiva, entonces la parte que más se va a desarrollar, o si es que desarrollamos más la parte afectiva, es la que más se va a desarrollar. Entonces, eso quiero que nos expliques un poco cómo funciona, cuáles son estas inteligencias múltiples, cuántas son, y vamos a ver justo a continuación una imagen que nos va a detallar cuáles son estas inteligencias y que tú nos expliques cada una de ellas. Claro que sí. Son 8 tipos de inteligencias, como podemos ver en la pantalla, y cada una de ellas se les ha catalogado como inteligencias justamente por lo que yo informaba de los descubrimientos científicos que se hicieron. No solamente son talentos, son inteligencias. Tenemos entre ellas la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática. Estas 2 primeras son las que miden el coeficiente intelectual, ¿no? Y el resto son las que se descubren con esta teoría: la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Es decir, las 2 que tú mencionaste al principio son del hemisferio izquierdo y las demás son incluso en el hemisferio derecho del cerebro. Sí, están, si hablamos neurológicamente, todas estas habilidades ocupan diferentes espacios dentro del cerebro. ¿Qué pasa? ¿Por qué unos tienen una inteligencia más desarrollada que otra? Anatómicamente nosotros tenemos la misma estructura cerebral, tenemos cómo se formaron las neuronas, tenemos los diferentes lóbulos, ¿no es cierto? Sin embargo, en cada uno de nosotros, la sinapsis, las conexiones nerviosas, la carga de energía que se transportan de una a otra, en las personas, eso es lo que hace la diferencia, ¿ya? Entonces, la proliferación de las dendritas, esas conexiones son más fuertes en unas personas que otras, y ahí es la diferencia, porque una persona tiene desarrollado más la inteligencia espacial, porque otra la naturalista y todo, porque esa concentración, ese desarrollo se da más en ciertas partes del cerebro y se diferencian de una persona a otra. O sea, no es que uno tiene más neuronas que el otro, sino que son las conexiones. Las conexiones que están funcionando en el cerebro de cada persona. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia lingüística, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen desarrollado este tipo de inteligencia? Son unos grandes oradores, puedes verlo plasmado en los poetas, en los escritores, en los políticos. Entonces tienen una fluidez verbal innata, genética, está ahí. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen la discapacidad intelectual y que lamentablemente justamente la inteligencia lingüística o la inteligencia numérica es la que tiene más afectada? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en las aulas inclusivas, un ejemplo es formar, por ejemplo, grupos de niños. Tú ves que hay ciertos niños que sí tienen desarrollado el lenguaje más que otros, y la necesidad del lenguaje es una necesidad transversal tanto para niños con discapacidad como quienes no la tienen. Entonces, la comunicación es básica. La necesidad está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntar grupos, armar pequeños grupos, no en grandes con ellos, sino más bien grupos pequeños, donde yo combino a los niños que tienen desarrollado un poquito más la parte del lenguaje con niños que no tienen. Esta interacción me permite que los que no tienen o no lo tienen desarrollado, al momento de la interacción puedan adquirir esa habilidad. Es decir, en ese momento están haciendo este ejercicio, están ejercitando estas conexiones para que puedan desarrollar. Estamos hablando de que una persona con discapacidad intelectual no necesariamente es una persona que no puede utilizar su intelecto, sino que puede llevar estas conexiones de acuerdo a su expertise, digamos, que tiene la potenciación más en el tema artístico. Entonces, gracias a todo el tema artístico puede desarrollar también el tema verbal. Exactamente. Entonces, ¿cómo funcionan estos programas? Ya, por ejemplo, esto todo se desarrolla en una aula inclusiva, y obviamente es un proceso también de integración en casa, ¿no? Es un trabajo integral. En el aula inclusiva, yo lo que puedo hacer es diseñar ya previamente un programa de planificación utilizando los 8 tipos de inteligencias. Es tarea importante del maestro, de los terapeutas, ayudarnos a identificar cuáles son los tipos de inteligencias que los niños pueden desarrollar. O sea, los que tienen en ese momento más aptitud. Por ejemplo, todos poseemos los 8 tipos de inteligencia, y a lo largo de la vida o en un mismo día, tú los ocupas en diferentes circunstancias de la vida, ¿ya? ¿Qué pasa con los niños que tienen discapacidad? Por ejemplo, un niño que tiene, yo que sé, una parálisis
en su cuerpo físicamente, obviamente la inteligencia kinestésica se va a atrofiar. ¿Ya? Sin embargo, no quiere decir que que porque lo veo paralizado en cierta parte o una hemiplegia o lo que sea, no voy a poder hacer algo para que, aunque no se desarrolle al 100%, pero por ejemplo, hacer que haga pequeños movimientos y todo lo demás para que la inteligencia no se quede dormida. ¿Ya? Entonces, por un lado, el impedimento físico, intelectual, no le veta al niño a que se olvide de ese tipo de inteligencia, sino que tenemos que trabajar en desarrollarla a la medida de lo posible e inclusive un poco más. Eso con lo que visiblemente tal vez no puede. Pero además de eso, sí, por ejemplo, un niño que tiene una discapacidad intelectual, no está vetado a que, además de desarrollarle en poca escala la parte lingüística, la parte lógico-matemática, yo pueda también explotar su parte motora. Entonces, un gran ejemplo, o sea, las olimpiadas especiales que hoy tenemos, eso no es un limitante para que ganen medallas, ¿no es cierto? O para que desarrollen la parte musical. O sea, es increíble cómo puedes llegar hasta tener niños prodigio que, aunque tienen cierta discapacidad, tal vez intelectual, pero en la música son unos genios y nos deleitan con la música espectacularmente. Igual tienes niños que tienen discapacidad psicosocial, sin embargo, a pesar de no tener tan desarrollado el tema afectivo, social, sí tienen desarrollada la parte intelectual, entonces de alguna manera compensan. ¿Cómo podemos hacer para que no se vea esto como un estereotipo de que este niño tiene discapacidad intelectual, no va a poder hacer esto y poder compensar con la inteligencia que sí tiene desarrollada? ¿Cómo podemos hacer para que en las aulas escolares y también en el área laboral las personas entiendan que esto puede de alguna manera compensarse con la inteligencia que sí tienen desarrollada? Sí, justamente esa es la idea de los programas que se deben implementar tanto en el aula como en el ámbito laboral. Esta teoría, a pesar de que nació más o menos en los años 90, por ejemplo, aquí en nuestro país, yo apenas estoy viendo que ya se han creado ciertos institutos de inteligencias múltiples o ciertas escuelas ya las están insertando, pero esta es la gran oportunidad de poder incluir a todos los niños desde pequeños en la sociedad, ya no discriminándoles simplemente porque su coeficiente intelectual medido por la inteligencia lingüística y numérica está limitado. Entonces, lo que hay que hacer es estos programas de aulas inclusivas, donde abordas ya los 8 tipos de inteligencia, diagnosticas cómo está tu clase, cómo están los niños, qué tipo de inteligencia predomina en cada uno de ellos, y en función de eso se arman los grupos para dar diferentes temas, ¿no es cierto? Armas grupos. Si yo veo que un niño tiene más desarrollado la inteligencia motriz, entonces, bueno, él va a ser mi líder para dar cierto tipo de clase, contando, contando una historia con movimientos, armando algo gráfico, por ejemplo, en el área de la inteligencia espacial, que enseña a los otros niños, porque esa interacción hace que entre ellos aprendan. ¿Ya? Es decir, se hace un trabajo cooperativo en la misma aula de clase. Es importante saber esto también, ¿por qué? Porque normalmente uno dice, bueno, el niño que tiene mejores notas es el más inteligente y entonces ese siempre va a ser el líder en la escuela. Y no necesariamente tienen que darse así las cosas, porque no todos somos buenos para todo, ni hay nadie bueno para nada. Siempre tenemos nuestras capacidades, nuestras destrezas en alguna cosa, y en eso podemos liderar. Entonces es súper interesante que podamos optar por este tipo de programas, que tengamos líderes en cada área donde cada uno se puede destacar. Esto ya se ha aplicado aquí, Mabel. ¿Tú has trabajado esto tal vez en el campo laboral ya aquí en el Ecuador? En el campo laboral todavía veo que no. Hay ciertas empresas que incipientemente están aplicando ya test de inteligencias múltiples. En lo personal, dentro de mi trabajo, yo sí lo he aplicado y realmente me ha funcionado muchísimo. Justo como te comentaba, tras cámaras, en una empresa que hemos desarrollado, por ejemplo, si yo quiero seleccionar al conductor, reviso las evaluaciones de inteligencias múltiples que se les hizo en el proceso de selección, y obviamente quien puntúa mayor en inteligencia espacial, a eso lo contrato.
Y ya en la práctica, realmente excelentes resultados, porque las personas que tienen justamente el mayor puntaje en el tipo de inteligencia que yo necesito para cierta tarea, son los que mejor desempeño tienen. Por ejemplo, si quieres contratar alguien para tu fuerza de ventas, entonces necesariamente yo requiero alguien que tenga inteligencia interpersonal para poder relacionarse con el cliente, ser empático con el cliente, y también una inteligencia verbal que me ayude, obviamente, a que esa empatía se lo exprese verbalmente. Entonces yo sí lo he aplicado con excelentes resultados, e insto también a las empresas a aplicarlo tanto para los colaboradores que no tienen obviamente ningún tipo de discapacidad, pero también con esa cuota de personal que se contrata en las empresas para apoyar y que tienen algún tipo de discapacidad identificada. Con ellos tenemos que también darnos un poco más de tiempo para identificar cuáles son esas habilidades o esas inteligencias dentro de este tipo de 8 inteligencias que están dominando, y con eso saberles sacar el mayor provecho. Obviamente, un empresario lo que necesita es que su personal sea eficiente, que su productividad aumente, y todo esto se puede hacer tanto en los procesos de selección como en el personal que ya tienes contratado, identificar cuáles son sus inteligencias predominantes y con eso armar equipos de alto rendimiento. Sí, tal vez sería una sugerencia para los colegios en el momento que ya tienen estos alumnos que hacen sus exámenes de aptitud para ver que van a estudiar en la universidad, que de cajón esté el test de inteligencias múltiples, porque eso les va a ayudar a vincularse en lo que son aptos para. Ajá, algo que son, estás justamente el tema de, y eso es una buena pregunta, Gaby, la edad en la que tú tienes que decidir el futuro de tu vida es una edad de transición, ¿no? Estás en la época de la adolescencia, tener que tomar una decisión tan trascendental. Hay 2 decisiones en la vida que son trascendentales, y que es la carrera que vas a elegir y la persona con quien te vas a casar. Justamente la carrera que tienes que elegir la tienes que tomar a los 15, 16, 17 años, si es una carga muy pesada. Si es que nosotros logramos incorporar en el sistema educativo estos test que nos ayuden a identificar la tendencia de los chicos, su potencial, porque tú dentro del espectro de los 8 tipos de inteligencias pueden dominar 1, 2, 3 tipos de inteligencias. Con eso yo ya me doy una idea qué carrera seguir, y es muy fácil identificar cada una. Hay plantillas inclusive que te dan las pautas con cada tipo de inteligencia, qué tipo de carrera tú puedes seguir. O qué carrera se desarrolla de mejor forma si tú dominas tal o cual tipo de inteligencia. Es decir, no necesariamente voy a desarrollar completamente una inteligencia y las otras 7 no, sino que sí puedo desarrollar varias inteligencias simultáneamente. Sí, exacto. Y además también es un tema de predisposición. O sea, si tal vez yo veo que alguna inteligencia la tengo un poco bajita, pero la necesito ocupar en mi campo profesional, en mi día a día, yo puedo entrenar ese tipo de inteligencias. Y es tan valioso primero tener un diagnóstico de cuáles son, cuál predomina, cuál la tienes un poco más baja y cómo desarrollarlas, o sea, cómo programarte a hacer tareas que te ayuden a entrenar esas inteligencias. ¿Existen especialistas que nos pueden ayudar a eso, a tener un diagnóstico de cuáles son nuestras inteligencias más desarrolladas y cómo podemos hacer para mejorar esas áreas que quisiéramos mejorar? Por ejemplo, si alguien quiere conocer qué tipo de inteligencia posee, tanto los psicólogos clínicos, los psicólogos educativos, yo creo que orientadores vocacionales, deberían ya contar con estas herramientas donde cada uno de nosotros pueda acercarse y poder evaluar su tipo de inteligencia o su tipo de inteligencias predominantes. Y con eso se puede armar un plan de desarrollo personal para poder trabajar en eso. Ya. Aquí en Ecuador, si es que yo quiero identificar cuáles son las inteligencias que yo más he desarrollado, y si quiero tal vez desarrollar mi inteligencia artística, porque eso me falta mucho, pero me encanta, entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? O sea, tú me dices orientadores educativos, psicólogos clínicos, bueno, eso ya va un poco más un tema de enfoque personal, pero a lo laboral, ¿puedo ir a cualquier persona, cualquier psicólogo industrial? ¿Hay especialistas? De lo que yo he visto todavía no se ha implementado en todas las empresas dentro del proceso de selección esta teoría. Algunos lo tienen,
otros definitivamente no lo han tomado en cuenta, se siguen todavía con los test tradicionales de inteligencia, el tema de personalidad, que está muy bien también, pero se ha dejado de lado esto. Entonces yo más bien insto a todas las instituciones educativas, a empresas, que tomen en cuenta esta herramienta tan valiosa que tienen, que la implementen, que la utilicen, que logren explotar al máximo cuáles son esas habilidades que tienen sus colaboradores, como decía al inicio, para poder armar equipos de alto rendimiento, y que además genera una conexión tan importante entre la persona y el trabajo, porque ya no te sientes desmotivado, porque estás haciendo algo que te gusta o te están enfocando a algo que tú eres bueno y que lo vas a hacer innatamente bien, porque tus intereses, tus habilidades físico-corporales, psíquicas, están justamente desarrolladas al tipo de inteligencia que se te diagnosticó, y tu trabajo está enfocado justamente a eso. Es decir, que podríamos hacer que se fomente esto en los departamentos de talento humano, por ejemplo, que cuando hagan un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal, o cuando hagan una evaluación de desempeño del personal, se implemente este tipo de test de inteligencias múltiples, para que puedan después, en base a eso, capacitar o ver cómo van vinculando al personal en ciertas áreas. Claro que sí. ¿Existe solo un test de inteligencias múltiples? Hay varios tests que tú los puedes comprar en línea, que tú tienes que tener obviamente mucho criterio para ver cuál tipo de test lo vas a aplicar. Hay varios que tú los puedes encontrar, pero sí es obviamente el criterio de un experto el tener como digo, este criterio para poder seleccionarlos, aplicarlos e interpretarlos. ¿Va por edades o es un solo test que tiene bastantes áreas de enfoques? Por ejemplo, con los niños se puede hacer un tema de exploración y un tema de observación para medir cuál es el que le gusta. Hay que tomar en cuenta, y eso justo cuando estábamos en Project Zero en la Universidad de Harvard, Howard Gardner decía, recuerden que los niños cambian de intereses continuamente. Entonces tú no puedes en un niño decir sí, le encantan los deportes, entonces la inteligencia sinestésica está altamente desarrollada y de aquí para siempre los deportes. No, porque con ellos sí necesitamos hacer un trabajo de exploración. Entonces a los 2, 3 años le gusta la música, luego le gusta el deporte, luego es un gran contador de cuentos. Lo que debemos hacer como padres es ayudarlos a que exploren todo el tipo de inteligencias múltiples en todas las edades que tienen, hasta que al fin encuentren y hagan clic con una que realmente con esa se quedaron, esa les encanta, e instar a los niños a seguir entrenándose y practicándose en ese tipo de inteligencia. Hay una teoría que se puede complementar que se llama los outliers, o fuera de serie, donde tú identificas la inteligencia, el talento, y empiezas un proceso de entrenamiento a lo largo de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, y llegas a tener una práctica de 10.000 horas, ¿no?, acumuladas, hasta llegar a ser un prodigio. Entonces, o sea, más o menos, ¿hasta qué edad nosotros podemos permitirles a nuestros hijos que experimenten en todas las áreas, en todas las inteligencias? Hasta después decir, bueno, ya más o menos tiene una edad como para que vaya enfocándose en unas más que en otras. Por ejemplo, no hay un limitante de edad. Acuérdate que hasta los 5 años de edad uno como que incorpora ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Pero todavía somos influenciables, todavía podemos seguir aprendiendo. Entonces, si tú ves que el niño de 5, 6, 7, 8 años ya le encantó un tipo de inteligencia y sigue ahí mismo y le gusta, entonces eso es ya para ti un indicador de que ahí está el talento. Entonces aprovechémoslo, ¿ya? Sí, obviamente es una inversión de recursos, tanto en casa, a veces tal vez podrían ser tareas extracurriculares, pero si ahí está el talento, aprovechémoslo. Yo antes pensaba y tenía la concepción de que los genios y los prodigios eran limitantes para cierto tipo de personas, pero luego al entender la teoría de inteligencias múltiples y la teoría de los fuera de series, más bien fue un desperdicio. Todos podríamos llegar a ser genios y prodigios en un cierto tipo de inteligencia o de talento.
pero no tuvimos la oportunidad en la niñez de tener estas herramientas. Que nos ayuden a fomentar todo este tipo de cosas y a potenciar. Exacto. Es súper interesante porque justo había por ahí, me pasaron alguna vez un post de este profesor que le comentaba al padre de familia que su hijo está mal en matemáticas, pero es excelente en arte, si no me equivoco, y entonces el padre dice, bueno, entonces le pondré profesor de matemáticas. Dice, no, póngale profesor de arte, porque eso es lo que es bueno. En las matemáticas ya nos arreglamos aquí en el colegio de irle fortaleciendo. Y eso es súper importante entender, que si es que un niño tiene una destreza, una capacidad que está como que yendo un poquito más allá de las otras, no necesariamente yo le voy a poner para que aprenda más matemáticas, sino más bien potenciar la capacidad que ella tiene. Y algo interesante, perdón que te interrumpa, Gaby, ¿por qué no puedo más bien utilizar el arte en lo que le gusta y le encanta y fusionar con las matemáticas y enseñarle a sumar, yo qué sé, con el número a través del arte? Claro. Para eso es esta teoría. Lamentablemente se nos está acabando ya el programa, Mabel. Un mensaje que nos quieras dar, alguna recomendación para que nosotros podamos seguir explorando en todo este tema de las inteligencias y que podamos poner en práctica aquí en nuestro país. Bueno, obviamente la inteligencia es muy asequible, la teoría es muy asequible. Ustedes pueden encontrar todas las publicaciones y los libros de Howard Gardner, inclusive están en el internet. Es fácil de entender, es fácil de aplicar, y lo que yo sí insto es a la comunidad es que nos dediquemos un poquito más a trabajar con nuestros niños, por ejemplo, en el área de discapacidades dentro de aula, armar programas inclusivos utilizando esta herramienta, investigando los intereses y los gustos de cada uno de ellos para poder personalizar un poquito más la enseñanza y poder potenciar lo que ya tienen desarrollado y lo que no tienen desarrollado, ir justamente por ese tipo de inteligencia de la que sí le gusta, atacar a la que no le gusta. Y en el tema laboral, es una teoría muy interesante y muy productiva para crear, como decía, estos equipos de alto rendimiento y también para incluir de mejor manera a este personal con discapacidad que también tenemos dentro de las empresas, pero que sí se necesita que los profesionales de recursos humanos de las empresas se tomen un poquito más de tiempo para poder trabajar en temas de inclusión con los colaboradores que tienen en su empresa. Muchas gracias, Mabel, qué tema tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Ya sabemos que todos somos inteligentes, tenemos varias áreas incluso en las que podemos desarrollar nuestras inteligencias. Te agradezco que hayas venido a este programa y ustedes, queridos televidentes, ya saben que pueden ayudar a que personas potencien estas habilidades que tengan, o ustedes también pueden seguir potenciando todas estas habilidades y pueden hacerse prodigios en el área en el que ustedes son más capaces. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Este es su programa Sociedad Inclusiva. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.